Pues nada, lo primero, buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Rosario y os venimos a presentar un evento que consiste en, en cómo afrontar una gestión por procesos de una determinada manera para hacer que todas las personas implicadas en el webinar, en el proceso, pues puedan participar de una manera o de otra. El webinar lo vamos a presentar entre Catarina Heps, que es una persona que trabaja en la empresa iGraphics, y yo mismo para la empresa TeamDrive, que somos el partner en España de iGraphics. Damos la bienvenida a Catarina. Buenos días, Cata. Hola, buenos días. Pues nada, entonces primero intentaremos no enrollarnos demasiado en la parte más conceptual, pero sí conviene explicar un poquito unas cosas previamente y luego veremos cómo, según el punto de vista de la metodología iGraphics, pues podemos hacer que todas las personas participen de una manera eficaz en una gestión por procesos. Bueno, pues antes de nada vamos a presentar las soluciones. Esto es una plataforma de gestión por procesos. Veremos unos conceptos y luego pasaremos a ver directamente la herramienta. Por un lado, vamos a presentarnos. Yo soy Eduardo Rosario, trabajo para TeamDrive. La empresa TeamDrive es una empresa de consultoría tecnológica. Somos todos bastante senior en cuanto a experiencia en el mercado, diferentes sectores. Por un lado, tenemos la implantación, consultoría y servicios en general muy a medida para soluciones estratégicas. Trabajamos en diferentes sectores de actividad. Y bueno, pues nuestra especialidad sobre todo es implantaciones de SAP, especialmente módulos de recursos humanos y de gestión de patrimonio, finanzas. También hacemos Workday. Y por otro lado, pues también tenemos mucha experiencia también en la gestión por procesos y distribuimos una serie de soluciones, pues de la experiencia en el mercado, pues nos han ido pidiendo. Y una de las soluciones con los partners que tenemos, con los acuerdos que tenemos, es con iGraphics. iGraphics, por su lado, pues es una empresa de origen americano, desde hace ya muchos años también, líder de las empresas líderes en gestión por procesos. Y entre sus clientes, pues hay clientes muy importantes, grandes multinacionales. Podemos ver logos bastante conocidos y reconocibles dentro de las soluciones de iGraphics, pues empresas que aplican este tipo de soluciones. Cata pertenece a iGraphics y en algún momento nos podrá dar también algún ejemplo más de los proyectos que hemos ido teniendo. De lo que podemos hablar, la gestión por procesos. Vamos a pensar que una empresa siempre está supeditada a un entorno. Ese entorno más cercano, menos cercano, por un lado vemos en el centro pues lo que sería la estrategia, el conocimiento, digamos, factores que dependen de alguna manera directamente de decisiones de la empresa. Y luego tendremos otra serie de agentes y de organismos o factores que son ya más externos, pues tendencias, competencia, la normativa, todo esto. ¿Qué hacemos? Que la actividad en la empresa se va a ver condicionada por todo ello. Pues antes de ver la solución que os venimos a proponer, me gustaría enseñaros una pequeña infografía. Yo para llegar a hacer algo en la empresa me marco unas estrategias. Estas estrategias vamos a ir cumpliendo una serie de objetivos. Para cumplir esos objetivos necesitaremos ejecutar unos procesos. Procesos que tengo que diagramar, tendré que documentar. Para llegar a estos procesos, mi entorno organizacional, pues tendré varias empresas, lo organizaré por tareas, esas tareas las ejecutan las personas y todas estas tareas van a estar ligadas a esos procesos. Estos procesos, a su vez, esas personas las desarrollan roles que estarán ligados a los procesos. Por otro lado, tendré unos indicadores de rendimiento que tendré que relacionar con el proceso. Estos indicadores de rendimiento, lógicamente, van a medir los objetivos. Vamos a crear una serie de KPIs y de formas de hacer el seguimiento que controlarán las personas. Otro factor que vamos a relacionar, otro elemento que vamos a relacionar con los procesos van a ser los riesgos. Toda empresa tiene un riesgo
ya sea de mercado, más controlado, menos controlado, y ahora precisamente está bastante en boga el tema de mitigación de riesgos. Por lo tanto, es un elemento que tendremos que tener en cuenta a la hora de la gestión por procesos. Tendremos requisitos legales, reglas comerciales, no sé, se me ocurre en las farmacéuticas que tengan grandes requisitos de normativa de calidad, reglas comerciales de mercado o propias, todo esto ligado a su vez a los procesos. Los procesos van a correr y van a necesitar de aplicaciones de sistemas informáticos, servidores, bases de datos, una red, una infraestructura general y todo relacionado a través con los objetos. Todo esto estamos marcando relaciones. Vamos a tener también los factores externos, como hablábamos antes. Aquí estamos viendo que son elementos internos y externos. En este caso, agentes externos que pueden ser un organismo, un banco, un cliente, un proveedor, los productos de trabajo. Todos estos elementos también se van a relacionar con los procesos. Por tanto, con este esquema lo que estamos marcando es todas aquellas cosas que van a estar ligadas a un proceso en una empresa. Independientemente si el proceso es más complicado o menos complicado, requiere más recursos o menos, son objetos, son cosas que van a estar ligadas al proceso. Este esquema es importante para, luego veremos en la plataforma, porque todo esto va a ir mucho más allá cuando hagamos una gestión por procesos de hacer un simple diagrama, sino porque vamos a tener que ligar todas estas relaciones. Cuando hago un proceso, está bien, ya tiene mucha complejidad, pero si yo voy a tener muchos procesos, esto adquiere una cierta complejidad, la gestión de todo esto empieza a ser complicado. Y entonces hace falta ya una herramienta que permita centralizar e ir más allá que simplemente dibujo un diagrama. Por otro lado, simplemente para los que estáis ya acostumbrados al tema de la gestión por procesos, no es solamente antes, hoy el departamento A tiene que hacer un proceso, contabilidad, por ejemplo, ventas tiene que hacer otra cosa, fabricación tiene que hacer otra cosa. Ahora ya la gestión por procesos es totalmente transversal y significa que en estos procesos van a intervenir gente de varios departamentos, de varios niveles, y yo voy a tener que poder relacionar según el tipo de usuario a una serie de personas dentro del proceso. Hasta ahora, la mayoría de las herramientas de gestión, y por supuesto las de procesos también, tenían un sistema modular, tenían y tienen un sistema modular. Es decir, tú compras una solución y dices, bueno, yo quiero el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, ¿lo quiero o no lo quiero? Se me ocurre, por ejemplo, SAP, que es un ERP que todo el mundo conoce, pues tú compras los módulos que crees que te hacen falta que mejor se acoplan. Este sistema modular en iGraphics se ha ido un poco más allá del simple usuario que usa un módulo u otro módulo y vamos a proponer, para implicar a todo el mundo en la gestión por procesos, un sistema de usuarios. La propuesta de iGraphics se compone básicamente de unas herramientas de autor. Estas herramientas de autor son aquellas que van a permitir realmente hacer el diagrama. Por un lado tendremos unas herramientas de hacer el diagrama, de dibujarlo, relacionar una actividad con otra. Podemos tener un nivel superior, que sería esa misma, pero ya con funcionalidades de simulación. Vamos a poder simular organigramas, simular actividades. Yo en el diagrama, si lo he pintado bien, le he puesto sus costes, sus tiempos, sus recursos, yo voy a poder hacer simulaciones. Y otro nivel ya más alto sería estas mismas simulaciones, pero aplicando metodología Lean y Six Sigma. En aquellas empresas donde se aplique este tipo de metodología, pues es una herramienta que también va a permitir esto. Esto es a nivel de autor. ¿Qué ocurre? Que cuando en una gestión por procesos vamos a tener personas que simplemente necesitan consultar un diagrama, un proceso, y no necesitan más. Entonces, es un poco absurdo pedirle, como veíamos antes, un usuario de un supermódulo cuando yo solo necesito consultar cosas. Tendremos un usuario colaborador, que es aquel que el colaborador podrá participar en los procesos de una manera o de otra. Tendremos luego el diseñador, que es aquel que realmente pinta los diagramas, realmente diseña cómo es un proceso.
Y por último tendremos el arquitecto, que es un diseñador, es un nivel, digamos, el nivel superior. No solamente diseña, sino que además crea y pone a disposición de los diseñadores una serie de herramientas para mejor gestión y optimizar los recursos. Pues estos 4 tipos, este enfoque es el enfoque innovador que propone Graphics, por eso lo de VCDA, un visualizador, colaborador, diseñador y arquitecto, porque este enfoque de usuario lo que haré es conectarlo a una plataforma que, aunque tiene módulos, realmente no compro módulos. Realmente hay una plataforma en la que yo voy a poder gestionar, es una plataforma que me podrá permitir una gestión documental, en la que podré integrar no solamente los diagramas, sino todas aquellas herramientas, dibujos, fotos, plantillas, Excel, Word, lo que queráis. Podéis colgarlo ahí, como un gestor documental que es, podréis asociar todos estos documentos a una actividad a otra. Y en función del grado, del nivel de usuario que es cada uno, podrá acceder a más funcionalidades o menos funcionalidades. Dentro de estas funcionalidades podemos tener incluso unas funcionalidades avanzadas de gestión de riesgos. Si quiero llegar, una vez que ya tengo una cierta optimización de mis procesos, puedo llegar a automatizar los procesos. Si la empresa dispone de SAP, hay un es un módulo específico para poder integrarlo con SAP. Y si, pues si tenemos necesidad de integrarlo con otras aplicaciones, tendremos una API para poder integrar el sistema de Graphics con otras aplicaciones. Por tanto, la gran novedad del enfoque de Graphics es ofrecer estos 4 tipos de usuarios más que la simple compra o adquisición de unas funcionalidades de módulos. Por tanto, el visualizador hace consultas, ve la documentación aprobada, todo lo que sean trabajos previos no tiene por qué verlos. Un colaborador pues, puede participar en los ciclos de revisión, puede hacer comentarios, de alguna manera puede tener una parte más activa, sin ser el que lo diseña, pero bueno, el diseñador evidentemente ya sí es un usuario autor que va a poder establecer las relaciones entre los objetos de empresa, puedo crear unos escenarios, como hemos visto en ese gráfico anterior, pues crearemos requerimientos, roles, personas y relacionar todo eso con un proceso. Y el arquitecto va a ser el que realmente diseña esos objetos para que el diseñador pueda hacer sus diagramas. La plataforma colaborativa es un entorno, un entorno abierto que se puede acceder desde cualquier navegador, en el que se va a tratar de mantener siempre la trazabilidad de los documentos. Vamos a tener el historial de todos los documentos. Podemos hacer ciclos de revisión, aprobación y aval. Revisión, pues son documentos de trabajo, no son versiones definitivas y podemos hacer un debate de revisión. Aprobación, realmente se da ya por buena, se participa un ciclo, oye, esto lo tiene que aprobar el director financiero, el director de calidad y quien sea. Y aquí ya se aprueba. Y una vez que se aprueban esos ciclos, es lo que van a ver los visualizadores. Y los ciclos de aval serán unos ciclos en los que yo he podido crear unos procesos perfectos, pero no los he comunicado, o me quiero asegurar que estos ciclos llegan a quien tienen que llegar. Pues sería como una especie de acuse de recibo para que la persona que realmente yo estoy interesado en que sea receptora y conocedora de esos procesos, de alguna manera haya una trazabilidad de que esa persona ha leído esos procesos. La plataforma será una plataforma multidioma, de experiencia fácil, como vamos a ver. Podremos crear y generar el modelo de empresa que tenemos. Vamos a poder gestionar los riesgos, las probabilidades, todo esto es perfectamente configurable. Cuadros de mando muy fáciles de personalizar, podemos individualizarlos. Matriz RAFI, no solamente es hacer el proceso, sino que tenemos que nombrar responsables, a quién hay que consultar, a quién hay que informar. En todo momento, ver una trazabilidad total de cada proceso. Podemos hacer informes, vamos a poder hacer simulación de procesos, como hemos visto con las herramientas de autor. Y en general, la plataforma se divide de alguna manera de una parte de arquitectura para hacer la gestión y el diseño de mi empresa, utilizando esos diferentes elementos que luego integraremos en los procesos. Tendremos la integración con SAP, tendremos el módulo de funciones avanzadas para gestión de riesgo y si queremos automatizar. Y lo que va a variar realmente es el tipo de usuario, es aquel que, según el tipo de usuario, tendrá accesos a más cosas o menos cosas. Tendremos unas soluciones de escritorio, que eso ya lo hemos mencionado antes.
En iGraphics pues podemos ofrecer también una serie de soluciones ya preconfiguradas, es decir, que hay ciertos sectores en los que ya se conoce que bueno, pues su actividad siempre es la misma y pues podemos, ya existen algunas aplicaciones ya que no hay que crear desde cero todos los procesos. Y en la parte de GDPR, que bueno, la nueva normativa para protección de datos, pues también existe un módulo integrado de toda la información relativa a la GDPR que podemos, por supuesto, luego personalizar con nuestras empresas. Llego hasta aquí, dejo esto que llamamos la Process House, que es lo que nos va a servir un poco de enlace para pasar luego a la plataforma y veremos que es una forma muy fácil de hacer que los usuarios de la plataforma naveguen y vayan a ir conociendo los procesos. Por tanto, la gran innovación de iGraphics como herramienta de gestión por procesos es no centrarnos ya en una herramienta modular, módulos hay, pero no es el enfoque ya, es el enfoque del usuario. Es realmente lo que importa es el tipo de usuario y qué le vamos a poder dejar hacer. Bueno, dicho esto, le voy a ceder la palabra a Cata para que pasemos a la demo. Vamos a ver a la demo, luego tendremos un ratito. Estáis todos silenciados porque sois bastantes, pero podéis usar el chat en cualquier momento para preguntar o nos lo mandáis por chat privado. Cata, te cedo el mando. Vale, bueno. Entonces, creo que ya podéis ver mi pantalla. Lo que vimos en la diapositiva de Eduardo fue la casa de procesos. Lo vimos en una diapositiva y aquí lo podemos ver directamente en la plataforma iGraphics. Es decir, ahora voy a pasar con la demo, entonces os voy a mostrar cómo se puede tener los diferentes usuarios, visualizador, colaborador, diseñador y arquitecto. Y luego vamos a ver cómo se diseña un proceso, qué métodos de análisis tenemos y qué hacemos con los objetos empresariales. Vale, bueno, eso lo que podemos ver aquí lo llamamos la casa de procesos, es decir, es el nivel más alto de nuestro mapa de procesos. Es decir, tenemos la posibilidad de ir a un nivel más bajo. Por ejemplo, queremos ver lo que hay por dentro del proceso Market and Sell Products and Services. Y luego, si entramos a ese nivel, ya la casa es un poco diferente. Tenemos otros procesos y de esa manera puedo ver lo que quiero. Y, por ejemplo, quiero ver el proceso que se llama Manage Orders. Entonces, si lo abro, directamente voy a mi diagrama de flujo. Este rol que tengo aquí es el rol que llamamos visualizador. El visualizador solamente entra a la plataforma web. Entra a la plataforma para ver la información que hay por dentro de la plataforma. Es decir, un visualizador solamente tiene el acceso por el navegador, entra y puede ver todo lo que se ha aprobado. Aprobado, es decir, todo lo que se ha publicado. Aprobación, vamos a ver en poco cómo se hace una aprobación, porque eso es el rol de un colaborador. Sin embargo, por el momento soy el visualizador, entonces por el momento puedo ver toda la información relacionada a ese proceso. Esa información no solamente incluye ese dibujo del diagrama, sino también, por ejemplo, es posible que tenemos archivos que son vinculados a mi proceso. Por ejemplo, tengo un archivo Word, un archivo Excel, tengo la posibilidad de vincularlo directamente para tener más información por dentro. Además, y eso es la gran ventaja de iGraphics, tenemos la posibilidad de vincularlo con objetos empresariales. Esos objetos me van a dar un análisis de mi modelo. Es decir, no solo tengo el dibujo, no solo tengo el diagrama, sino también tengo la información de mi proceso. Eso es lo que vimos en la diapositiva de Eduardo con las diferentes relaciones. Es lo que vemos aquí en la ventana a la izquierda. Por ejemplo, podemos ver que este diagrama
describe a un proceso que se llama Manage Orders. Aquí tenemos un resumen de proceso y ya podemos ver directamente la matriz RACI. Podemos ver quién es responsable, adjunto, consultado o informado. Además, hay la posibilidad de ver si tenemos sistemas de TI que soportan a mi proceso. Por ejemplo, necesito un CRM, un ERP para soportar mi proceso y además es posible que tenemos productos de trabajo. Es decir, tenemos un input y un output. Por ejemplo, del cliente viene el contacto y luego creamos una oferta que enviamos al cliente otra vez. Eso es para modelar lo que entra y lo que sale de un proceso. A partir de eso es el nivel operativo, pero iGraphics también tiene la posibilidad de no solamente analizar el operativo del proceso, sino también si tenemos estrategias o objetivos. Es decir, es posible de vincularlo con estrategias globales de la empresa. Por ejemplo, tenemos la estrategia de conocer los clientes y por eso tenemos un objetivo de tenemos que mantener los clientes fideles. Entonces, esos objetivos son también vinculados al proceso. Y además, y eso también es una parte que será muy importante para la GDPR, es, por ejemplo, la parte de los requisitos. Requisitos son cada información que tenemos en un reglamento, que tenemos en una norma, por ejemplo. Es decir, iGraphics puede tener diferentes catálogos de requisitos y los podemos vincular a mi proceso. Entonces, de esa manera entiendo que mi proceso, Manage Orders, se base en dos requisitos, por ejemplo, el control de exportación. De esos requisitos tenemos también los controles, es decir, reglas de negocios que tenemos a base de reglamentos o que tenemos a base de nuestros clientes, por ejemplo. Y además es posible de documentarlo. Tenemos la posibilidad de tener diferentes archivos vinculados. Y además el sistema iGraphics no solamente es para la modelación de procesos, sino también tenemos la posibilidad de agregar archivos, por ejemplo, archivos Word, PowerPoint, PDF, y usar iGraphics como plataforma de gestión de documentos también. Eso es lo que veremos en un segundo también, si hablamos del rol del colaborador. Antes de que os voy a mostrar cómo diseñamos un proceso, lo que vemos aquí también es la posibilidad de vincular riesgos y indicadores de rendimiento. Es decir, con el módulo PRC, Performance, Risk, Compliance, tenemos la posibilidad de no solamente vincular los riesgos o indicadores de rendimiento, sino también medir esos. Por ejemplo, ya podemos ver directamente que ese proceso tiene 4 riesgos y el valor actual de los riesgos. Como hacemos el análisis de los riesgos, os voy a mostrar en un instante, sino también esa vista es muy importante porque esa vista me da un informe directamente de mi proceso para el visualizador que ya puede entrar y ver toda la información necesaria. Esa ventana a la izquierda también es flexible, es decir, es posible que un visualizador será en un grupo especial y ese grupo especial no tiene el derecho de ver las estrategias. Entonces, si entro en mi nombre a la plataforma y soy participante de un grupo, esa es la ventana de las estrategias, no lo voy a ver porque no tengo el derecho de ver estos objetos. Entonces, no solamente es la parte por las licencias, sino también la parte por los roles y derechos, lo que van a ver los visualizadores y lo que no van a ver.
Ahora voy a salir el rol del visualizador y voy a entrar al rol del diseñador. Si os acordáis, el diseñador es una persona que va a diseñar los procesos y para hacer eso voy a abrir el repositorio en la izquierda para tener la posibilidad de modelar un proceso. Lo que tenemos aquí por la izquierda, lo que lo llamamos repositorio. Repositorio no es más que una base de datos. Es decir, aquí tenemos la posibilidad de hacer los modelos, crear los vínculos, las relaciones y también analizarlo. La solución iGraphics puede ser una solución on-premises, es decir, un iGraphics Data Center, o también tenemos la posibilidad de tenerlo como una cloud, software as a service. Hay dos posibilidades de tenerlo en la empresa. Si soy un diseñador, puedo ir aquí y agregar un objeto secundario. Voy a seleccionar un diagrama. Entonces, es posible empezar directamente a modelar en la web. Por ejemplo, quiero hacer un diagrama BPM en blanco. Lo voy a dar un nombre. Y si finalizo, directamente puedo empezar con la modelación de mi proceso. La modelación es bastante fácil, es de manera drag and drop. Puedo tener mis diferentes figuras, crear una nueva figura directamente y además se puede cambiar las zonas diferentes para tener el diagrama hecho muy fácil. Modelamos en lo que llamamos zonas, es decir, aquí se pone un recurso que será responsable para las actividades. Por ejemplo, aquí esta caja será actividad 1. También puedo vincular la actividad con un URL o un objeto de mi repositorio. Sin embargo, aquí en la zona se debe poner un recurso que hace esta actividad. Entonces lo puedo hacer manualmente o como diseñador tengo la posibilidad de usar todos los objetos empresariales. La persona quien hace esos objetos empresariales, eso es lo que llamamos un arquitecto. Al arquitecto os voy a mostrar luego qué hace el arquitecto. Sin embargo, el diseñador puede usar los objetos que se han creado por un arquitecto. Por ejemplo, aquí ya tenemos la posibilidad de tener los recursos. Recursos, es decir, puedo tener el nombre de mi empresa, puedo tener diferentes puestos, luego hay diferentes grupos o departamentos y abajo otros puestos. Entonces, por ejemplo, el Customer Service Director aquí lo podemos usar directamente en mi diagrama y vincularlo con la zona en mi diagrama. Además, es posible empezar a escribir y el sistema automáticamente me da todos los objetos que tienen la palabra human por dentro. Y de esa manera puedo elegir Human Resources, por ejemplo, y automáticamente está vinculado. La gran ventaja de esta estructura de objetos es, si hablamos de nombres, números de usuarios, tenemos, por ejemplo, 10 diseñadores y tenemos 1 o 2 arquitectos. La ventaja es que tenemos una estructura unificada, es decir, los arquitectos trabajan en esa estructura y los diseñadores lo reusan. Y de esa manera ya tenemos definidos las convenciones, lo llamamos recursos humanos y no lo llamamos human resources, por ejemplo. Y además, si el arquitecto va a cambiar el nombre, por ejemplo, el Customer Service Director ya no es un director, sino un manager, y luego entro otra vez a mi diagrama, automáticamente se ha cambiado. Entonces, no es necesario cambiarlo manualmente, sino se pone automáticamente de la estructura de los objetos. Vale, como diseñador, entonces reutilizo lo que hay
en el repositorio y ahora voy a seguir con mi diagrama. Lo tengo terminado más o menos. Lo que podéis ver aquí es que el diagrama por el momento es lo que llamamos un borrador de trabajo y lo tengo extraído. Si lo devuelvo a la base de datos, automáticamente voy a hacer una nueva versión de mi diagrama. Puedo dejar un comentario, primer intento, por ejemplo, y luego lo que será en la base de datos es la versión 0.2, pero aún no es aprobado. Ahora, todavía soy un diseñador. Mi proceso no se ha acabado, entonces lo voy a extraer de nuevo porque me falta, por ejemplo, una decisión aquí en mi proceso. Y lo que también podemos ver es el sistema iGraphics es muy fácil y además soporta en establecer el estándar de la diagramación porque tenemos un mensaje de error si me dice que es necesario modelar la parte sí y la parte no y para tener la decisión modelado correcto. También me falta un evento de finalización y si lo hice, ahora voy a devolver el proceso otra vez. Entonces será versión 0.3 y se puede aprobar. Todo lo que ha hecho el diseñador ahora está por dentro del historial de ese documento. El historial me dice qué diseñador hizo qué versión y cuándo se ha creado esa versión. Y además, de esa manera, se puede comparar las diferentes versiones. Ahora estoy en una, digamos, mixtura entre roles, porque eso lo que estamos haciendo ahora puede ser un colaborador o puede ser un diseñador, porque el diseñador también tiene los derechos que hace un colaborador. Aquí tengo la posibilidad de comparar mis versiones. Por ejemplo, quiero comparar la versión 0.2 con la versión 0.3. Y si se abre la comparación de versiones, tengo la posibilidad de ver la versión antigua y la versión nueva en una superposición y además se puede ver directamente lo que se ha cambiado. Esta vista me soporta en entender cómo se desarrolla el proceso. Eso, por ejemplo, será mi versión como es hoy y eso es la versión como debe ser en el futuro. Entonces me soporta muy bien en entender lo que se ha de cambiar para tener la versión de futuro. Ahora como soy en el rol de un colaborador o un diseñador, nos vamos a la parte de la gestión de ciclos. La gestión de ciclos es una parte muy importante porque ya he mencionado la palabra de aprobación. Tenemos 3 ciclos que podemos iniciar, por ejemplo, revisión, aprobación o aval. Un ciclo de revisión es un ciclo que empezamos y hacemos durante la modelación. Por ejemplo, si necesito un comentario, si voy a invitar a usuarios para me den un poco de feedback, puedo hacer un ciclo de revisión. Ciclo de aprobación es decir, es la publicación, porque el visualizador puede ver lo que se ha aprobado. Y el ciclo de aval es una confirmación de lectura. Por ejemplo, tenemos un proceso muy importante que tienen que ver diferentes usuarios, podemos iniciar un ciclo de aval. Y el ciclo de aval es también donde pueden participar los visualizadores, porque el ciclo de aval solamente se puede iniciar cuando se ha aprobado una versión. Voy a empezar un ciclo de aprobación ahora y se puede programar los ciclos, es decir, puedo decir, por ejemplo, en un ciclo de calendario o lo inicio ahora directamente
y además es posible de combinar diferentes grupos. Por ejemplo, primero esos 5 usuarios y luego esos 3 usuarios necesitan que confirmar y aprobar el proceso. Si inicio el ciclo, automáticamente los participantes tendrán un email con un enlace y además aquí tengo una tarea que hacer porque yo también tengo que aprobar. Si voy a aprobar, lo puedo hacer directamente aquí desde el diagrama. Puedo votar sí o no y dejar un comentario. Se ve muy bien, por ejemplo, y ahora un voto estaba bastante, entonces ese diagrama ya es aprobado y los usuarios, los visualizadores ya podrían ver este proceso. Y además, en el historial ya podemos ver que se ha aprobado la versión 0.3, quién lo ha aprobado y cuándo se ha terminado la aprobación. Para terminar con el rol del colaborador, antes de que vamos al rol del arquitecto, un comentario más es que los colaboradores también pueden participar y dejar comentarios. Por ejemplo, como colaborador voy a ver ese proceso y veo que aquí falta un documento o no se ha vinculado el archivo correcto. Entonces, puedo dejar un comentario y otros colaboradores pueden responder a los comentarios. Es decir, aquí podemos comunicar y mejorar los procesos también para tener una nueva versión. Y luego es posible de observar objetos. Por ejemplo, un administrador puede decir que un grupo especial tiene que observar un objeto y automáticamente van a tener un email si se deja un comentario, si hay una nueva versión o si se ha aprobado una nueva versión. Bueno, ahora vamos a dejar eso y vamos al rol más superior, el diseñador que tiene la posibilidad de crear objetos empresariales también, y eso es el rol del arquitecto. El arquitecto no necesariamente trabaja solamente gráfica, sino también trabaja de la estructura lógica. En una empresa sería un rol como un business architect o sería un risk manager, compliance officer. Esos roles típicamente son los usuarios arquitectos porque ellos tienen la posibilidad de crear objetos empresariales y vincular con diferentes otros objetos. Por ejemplo, si entro en mi proceso y voy a empezar con un proceso, el ejemplo que hemos tenido antes, el proceso que se llama Manage Orders. Y lo que podemos ver aquí en esa ventana es la narrativa de un proceso. Es decir, tenemos el título, podemos poner un resumen, ya vemos la matriz RACI y si el proceso tiene riesgos o indicadores de rendimiento. También es posible una palabra de los riesgos. Trabajamos con riesgos inherentes y riesgos residuales, es decir, tenemos la parte de la mitigación de los riesgos también. El arquitecto, sin embargo, donde trabaja es en las relaciones. En esas relaciones tengo la posibilidad de crear el análisis de mi modelo. Por ejemplo, aquí se ve la matriz RACI, los sistemas TI, se ven las estrategias, los objetivos, los requisitos. Y ahora ese proceso necesita una nueva estrategia. Entonces, lo que hace el arquitecto es que se va, por ejemplo, a la parte de las estrategias y se va a la parte de aquí y quiere vincular una nueva estrategia. Y automáticamente la herramienta solamente propone el lugar adecuado, entonces estrategia
se puede vincular aquí y eso es muy importante para analizarlo luego en los informes. Informes, es decir, no solamente vamos a ver un objeto, sino vamos a analizar objetos globales. Por ejemplo, queremos ver todos los procesos con todas las estrategias. O queremos ver una matriz RACI no solamente por un proceso, sino por todos los procesos que tenemos. Entonces, el arquitecto tiene la posibilidad de crear informes y los colaboradores luego pueden ver estos informes. Por ejemplo, la matriz RACI es un informe muy estándar. Es un informe que me va a dejar todos los procesos y directamente se puede ver quién es responsable, adjunto, consultado o informado. Y además se puede filtrar, por ejemplo, solamente ver dónde el CEO esté adjunto. Si hablamos de cosas como regulaciones, una GDPR, unas normas ISO, por ejemplo, tenemos la posibilidad de crear una matriz con los procesos y los requisitos. Y automáticamente se puede ver que, por ejemplo, el proceso 2.1 tiene 3 requisitos, es decir, tiene que cumplir con esas regulaciones, con esas reglas, con esas normas. Además, otra vista, o la misma vista, pero con un contenido diferente, es la posibilidad de tener procesos y sistemas TI. Aquí, por ejemplo, el CRM es el sistema que está vinculado y soporta muchos procesos. Entonces, también es un análisis de impacto. Si falla el sistema CRM, hay muchos procesos afectados. Y hablando del análisis de impacto, también directamente nos vamos al análisis de riesgos y por esa parte tenemos la posibilidad de tener un mapa de riesgo. Es decir, aquí podemos ver todos los procesos o objetos que tienen un riesgo vinculado. Y en ese mapa de riesgos medimos los riesgos con impacto por probabilidad. Y en esa matriz de riesgos podemos ver dónde se encuentran los riesgos y qué valor tienen. Y luego tenemos la posibilidad de trabajar en una matriz de riesgos y controles. Y lo que podemos ver aquí es la posibilidad de tener los procesos, riesgos, controles y la evaluación antes de un control y después de un control, lo que llamamos riesgo inherente y riesgo residual. Esa parte, esa estructura de repositorio está definido por un arquitecto y el arquitecto define las diferentes relaciones. También es posible de tener lo que ya mencionó Eduardo, de tener diferentes aceleradores. Por ejemplo, la posibilidad de tener el GDPR. Eso es la última cosa que quiero mencionar porque es una solución bastante nueva. Es que iGraphics tiene la posibilidad de venir con contenido predefinido. Entonces, por ejemplo, ya he hablado de los requisitos. Es posible de que carguemos toda la regulación GDPR por dentro de la herramienta y lo vinculamos a los procesos. Y eso es lo que podemos ver aquí directamente. Es los diferentes capítulos de la GDPR. Por ejemplo, tengo aquí el artículo 5 y si me voy a las relaciones, directamente se puede ver que el proceso de HR Application esté vinculado a un artículo de la GDPR y también tiene diferentes riesgos. Entonces, para tener el GDPR en la empresa es posible de venir con contenido predefinido, que por una parte son los requisitos, pero también los diferentes controles aparte de los requisitos
y la posibilidad de analizar los procesos en relación con los requisitos. Y luego podemos crear informes, podemos ver dónde tenemos procesos con los artículos y analizar si llegamos a compliance o no. Y con eso voy a pasar la voz a Eduardo de nuevo para que terminemos y podemos también responder a algunas preguntas. Gracias, Cata. Pues nada, como habéis visto, la herramienta iGraphics te permite un enfoque pues, a nivel de usuario, según lo que necesites, pues acceder a unas funcionalidades u otras. Por tema de tiempo no nos queda mucho. Yo os invitaría, si queréis, por supuesto, a la posibilidad de hacer una demo personalizada, viendo un poco cuáles son vuestras necesidades. Pero mientras tanto, os voy a resolver algunas de las preguntas. Tenéis el chat abierto, por cierto, que algunos ya habéis preguntado algo. A mí personalmente, bueno, algunas dudas rápidas de las que se han ido saliendo. Lo primero, o sea, que si estos contenidos, estos informes ya vienen hechos, la respuesta es no, no hay informes ya, digamos, por defecto. Todo esto son informes, son muy buenos informes, pero que los tenéis que hacer vosotros. Esto es una base de datos y por lo que podéis hacer es relacionar un objeto con otro y sacáis el informe que queráis. La plataforma es totalmente flexible y es totalmente personalizable. Es decir, vais a poder hacer lo que queráis y no necesitáis de código para poder programar nada. Es muy fácil el crear todos estos informes. Otra de las dudas que me planteabais era el tema de los usuarios. ¿Cómo se da de alta a todos estos usuarios? Evidentemente, si sois una empresa, ¿verdad? Hay gente, o sea, el chat, por supuesto, podéis usarlo sin problema. Preguntar y ahora respondo. Los usuarios, si sois mucha gente en la empresa que vais a necesitar acceder a esta plataforma, pues todas las empresas tienen un directorio activo. Entonces, bueno, en el EDAP, pues lo conectáis y ya directamente con los permisos heredados del EDAP, pues ya se tendrá acceso a una serie de cosas o no. Y dentro de iGraphics, no solamente es el acceso, sino que una vez dentro vamos a poder tener una gestión de permisos efectivos de qué puede hacer cada persona. ¿Vale? O sea, hay un entorno de configuración de administrador de la plataforma que os va a permitir afinar a qué tipo de información accede uno. No solamente el tipo de usuario, sino encima dentro de eso podemos todavía crear subcategorías. A ver, el tema del coste, lógicamente esto es una herramienta bastante compleja y hay que ver caso por caso, porque no es lo mismo formar a 10 que a 15 o a 30, meter un usuario 300. Esto tenemos que ver el caso por caso. Como vemos, hay una serie de usuarios, según el nivel de usuario tendrá un coste y luego el nivel de funcionalidades a las que accede. Pero entonces esto no hay una forma, porque hay proyectos muy sencillitos que pueden ir de pocos miles de euros a proyectos ya mucho más complejos que se pueden llegar a, en algunos casos hasta puede llegar al 1.000.000 de euros. Entonces no tiene sentido hablar de cifras aquí porque realmente hay que ver caso por caso. Por eso os invitamos a hacer una presentación personalizada para ver vuestro escenario. Cata, esta pregunta nos la hace Valerio, quizás es más para que la respondas tú. ¿Cómo trabajar con la metodología ágil y Scrum? Cata, quizás pueda responder tú mejor a esto. Vale, bueno, depende de dónde llega el trabajo. Y la integración con Microsoft Office y el Outlook y el Project y todo esto, en general con Microsoft. Sí, bueno, con el Office integramos perfectamente, es decir, tenemos la posibilidad de enviar email, por ejemplo, por Outlook, y hay la posibilidad de vincular archivos Office también a iGraphics. ¿Cómo trabaja con metodología ágil como el Scrum? Es difícil responder a esa pregunta porque nuestro desarrollo de software también es con esa metodología y además para desarrollar los procesos también soportamos esa metodología. Por ejemplo, se puede definir los ciclos en
tiempo cierto. Por ejemplo, se debe terminar antes de 3 meses la aprobación. Y de esa manera también es posible asegurar, por ejemplo, que hay los sprints que tenemos que tener en el desarrollo de los procesos. Pero esa es una respuesta genérica, porque si hay más por dentro de esa de esa cuestión, si lo podemos hacer en una presentación más personalizada. A ver, la herramienta esta no es que sea, BPMN es un idioma, por llamarlo algo, es un estándar, pero tú puedes crear procesos. Esto va un poco también con otra pregunta que viene ahora de si esto es BPMN, ciclo de vida de producto y demás. BPMN es una terminología estándar para poder elaborar diagramas, pero la herramienta te permite crear diagramas libres, no tienes por qué respetar la terminología BPMN. Me explico, o sea, BPMN si la aplicas, genial. De hecho, si el día de mañana quieres automatizar, necesitarás que sea BPMN. Pero tú puedes hacer diagrama totalmente libre, no tienes por qué respetar ese estándar. No sé, es como en calidad. Yo respeto ISO, pero puedo tener otras normativas. Pues BPMN es una forma de diagramar, pero no tienes por qué usar esa. Evidentemente, esta plataforma no solamente lo recoge, sino que incluso si ya tuvierais herramientas, diagramas ya hechos de antes, me invento, que es lo que suele tener todo el mundo, que haya hecho ya diagramas con Visio, por ejemplo, u otras herramientas, todo lo que tengáis hecho de antes, con Visio o lo que sea, podéis importarlo sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, pues eso, vais a poder heredar y trabajar con aquello, o sea, no se va a perder nada ni hay que volver a empezar las cosas desde cero. Al contrario, podéis empezar a trabajar con eso e ir enriqueciéndolo con iGraphics. O sea, no vais a perder nada de información. ¿Algún comentario más, Cata? Por mi lado, no. Vale, pues nada, con esto ha sido una presentación muy general. Evidentemente no hemos visto la parte de simulación, porque esto requiere casi de otro webinar aparte, porque es bastante completo. Nada, por supuesto, el tema de automatización es otra película aparte. Y bueno, pues si necesitáis que os expliquemos, os acompañemos un poquito en esto, pues encantados. Dicho esto, os dejo aquí nuestra información. Por supuesto, agradeceros la presencia y, como siempre, pues la participación de Catalina, para presentar esta herramienta. Y bueno, pues esperemos que os haya resultado de interés. Y pues nada, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Cata. Gracias. Y nada, pues que paséis un buen día. Chao. Hasta la próxima.